Muy buenas chicos y chicas. Eh, Después de un largo tiempo de no vernos y escucharnos, vamos a hacer una pequeña clase. Eh, el último tema que habíamos visto conmigo pues eran fracciones. Estábamos empezando a conocer las fracciones y pues lastimosamente tuvimos que interrumpir nuestras clases, pero vamos a poder seguir a través de este medio. Vamos a recapitular un poquito lo que habíamos visto. ¿Se acuerdan que yo les decía, por ejemplo, si nosotros tuviéramos unos granitos de maíz? Estos, por ejemplo, son los granitos de maíz. Tengo acá un puño y de este lado tengo otro puño de granitos de maíz. Sí, tengo este puño de granitos de maíz. Entonces, yo les preguntaba, ¿cuál es mayor? ¿Sí? En, en este caso, ¿qué creen ustedes? ¿Es mayor esto o es mayor esto? Y es obvio, ¿verdad? Esto de acá es mayor. ¿Por qué? Porque tiene muchos más maíces que este lado. Este lado de acá tiene menos maíces. Entonces es fácil saber cuál es mayor y cuál es menor, ¿verdad? Porque estamos viendo que las cantidades son mucho más grandes aquí que acá. Aquí son menos. Es fácil identificar. Y, por ejemplo, si yo les daba, también les ponía el ejemplo de darles otro número, o perdón, otras cantidades. Cuando yo les daba maicitos, ¿sí? No les estoy dando un número o un símbolo, sino que les estoy dando una cantidad. Porque ustedes pueden observar cuántos maíces hay, pero están observando uno a uno, maíz por maíz. Sin embargo, si yo digo, por ejemplo, 8, el 8 en realidad no es una cantidad, sino que el 8 es un símbolo, es la figura, es una figura. Y mediante ese 8 nosotros representamos una cantidad, eso sí. Entonces, por ejemplo, representamos 8 maíces. Aquí hay 8 maíces. Pero en realidad no, esta no es una cantidad. Se usa para representar una cantidad, sí. Es básicamente una figura, ¿sí? Y esa figura le llamamos 8. Pero como sabemos que esa figura es representación de una cantidad, entonces también podemos jugar y trabajar con estas figuras. Por ejemplo, si yo les digo, tengo este número de acá, 8, y tengo, por ejemplo, este número de acá, 10. Ambas son figuras. Esta de acá, de la izquierda, representa la cantidad de 8 y la de la derecha representa la cantidad de 10. Entonces, si este representa la cantidad de 10, o sea, esta figura de 10 representa todos estos maicitos, mientras que esta representa estos maicitos. Si yo les preguntase cuál es el mayor, ustedes dirían, a ver cuál dirían ustedes, la de la derecha o la de la izquierda. La de la derecha, ¿verdad? Va a ser esto. Sí, porque esta figura que es el 10 representa una cantidad mayor. Y por ejemplo, si yo tuviera entonces, tuviera este número, ¿sí? La figura del 5 o el número 5.
Ya saben ustedes que eso representa a 5 unidades, ¿sí? Tiene una cantidad. En sí solo es una figura. Y yo tengo esta otra figura. Entonces ahora yo les pregunto, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? Obviamente ustedes saben que este es el mayor, ¿verdad? Este es el mayor. Pero ahora bien, yo voy a tener la siguiente cantidad. Ahora tengo esta también. Este número. Y voy a tener este número. Y ahora les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el mayor? ¿Seguirá siendo esta? ¿Seguirá siendo esta? Pensémoslo bien. ¿Cuál es el mayor? Recordemos que el 5 de la derecha, representa 5 maicitos. Mientras que este que está acá, ¿a cuántos maicitos representa? Representa 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, ¿dónde hay más maíces? Aquí, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, este va a ser el mayor. Y a pesar de que esta figura es más grande, ¿sí? Como pueden observar ustedes, es un 5 bien grande. Eso no significa que tenga más maíces. Esto no representa más maíces. Incluso yo pude haber dibujado el 9 de este tamaño, pero su valor en realidad siempre va a representar la cantidad de maíces que se le estipula. Es algo que quiero que tengan bastante claro, ¿sí? Que los números, cualquiera que sea, por ejemplo estos, en realidad lo que solo son figuras. Son figuras para representar una cantidad. Y por ejemplo, si yo tengo un 9 de este tamaño y tengo un 9 un poco más pequeño, eso no significa que este 9 contenga más o que valga más, ¿sí? Porque al final va a tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maicitos. Y este 9, que es más pequeño, no por ser más pequeño va a tener menos, sino que va a tener igual 4, 5, 6, 7, 8, 9 maicitos. Entonces, con eso pues yo les preguntaba, bueno, entonces es fácil saber qué número es más grande y qué número es más pequeño. Por ejemplo, si yo les dijera tengo 1250 y tengo 900, ¿cuál es mayor? Yo sé que ustedes saben que es el 1250, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 1250 representa una cantidad mucho mayor de maicitos, 1250 maicitos. Mientras que acá, solo 900 maicitos, ¿verdad? Entonces podemos compararlos fácilmente. Pero bueno, hay unos números que se llaman números fraccionarios. Los números fraccionarios, pues básicamente se componen de dos números. Tenemos un número en la parte de arriba, por ejemplo este, y un número en la parte de abajo. El número de la parte de arriba, este de acá, se le llama numerador. Numerador. Y este de acá abajo se llama denominador. Denominador. Es importante que sepan eso y que se lo aprendan. Arriba, numerador.
y abajo denominador, ¿sí? Y todos los números quebrados tienen esa estructura, un número arriba y un número abajo. El de arriba es numerador y el de abajo denominador, ¿sí? Ahora bien, un número quebrado se representa pues de esa forma como yo lo tenía, pero no es la única forma de representarlo. También se puede representar con una diagonal, por ejemplo, así, ¿verdad? Hay otras formas de representar números fraccionarios también. E incluso, ¿qué significa un número fraccionario? Pues un número fraccionario no es más que una división. Ustedes ya conocen la división. Vamos a poner un ejemplo bien claro. Por ejemplo, yo tengo 5 pasteles. Tengo 5 pasteles. Aquí están los 5 pasteles. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tengo 5 personas que están comiendo esos pasteles o que van a comer. 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer uno que esté bien gordo. 5. Ahí está, 5 personas. Entonces, si tengo 5 pasteles arriba, lo voy a representar con su figura, la figura del 5, yo sé que es esta. Y tengo 5 personas abajo, incluyendo este gordito que solo vale 1. 5, ¿verdad? Entonces, tengo un numerador, como ya lo habíamos visto, numerador, y tengo un denominador, también ya lo habíamos visto, y tengo una fracción. Pueden ver ustedes que se forma una fracción y esta fracción se lee 5 quintos, abajo quintos, 5 quintos. Muy bien, entonces si yo tomo estos pasteles y los reparto dentro de dentro de estas personas, a una persona le va a corresponder este pastel, a la siguiente persona le va a corresponder este pastel, a esta otra persona este pastel, a otra persona este pastel y al último, al gordito, le va a corresponder este pastel. ¿Se dieron cuenta ustedes que a cada persona le correspondió un pastel? ¿Sí? Entonces, si vemos eso de otra forma, significa que tenemos 5 pasteles dividido dentro de 5 personas. Aquí están pasteles y aquí personas. 5 personas dividido 5 pasteles. O sea, pueden ver que una fracción básicamente es una división. ¿Sí? Pueden ver acá que es básicamente lo mismo. Acá tengo 5 personas, 5 pasteles. Acá 5 personas, 5 pasteles. Y acá 5 pasteles, 5 personas. Lo mismo, 5 pasteles, 5 personas. Y aquí, pues básicamente digo, ¿a cuánto corresponde acá? Pues a 1, ¿verdad? A 1. Y digo 1 por 5 es 5. Hago la resta y 5 menos 5 es 0. ¿Sí? 5 menos 5 es 0. ¿A cuánto dio? A 1. Es lo mismo que hicimos acá. ¿Sí?
uno para este, uno para este, uno para este y así sucesivamente. Entonces a cada persona le correspondió un pastel. Vean, lo divido o más bien lo separo así. Una persona, un pastel. Entonces, pues una fracción es una división. Entonces, por lo tanto, puedo, por ejemplo, hacer la fracción 5 quintos. Puedo hacer la fracción 5 quintos de esta forma. O también puedo representar la fracción 5 quintos como que si fuera una división. En ese sentido, si tomamos 5 quintos acá, aquí cuando nosotros aprendimos a dividir, nos dijeron que la división se compone de dos cosas: un divisor y un dividendo. Dividendo le vamos a llamar a las cosas que vamos a repartir y divisor a las que van a recibir o más bien dicho, las que están, las personas con las que se va a repartir. Entonces, si aquí tenemos 5 pasteles, es lo que nosotros vamos a dividir, o sea, lo vamos a repartir. ¿Y entre quién lo vamos a repartir? Entre 5 personas. Por lo tanto, a esta cantidad de aquí adentro, vean, hago esta figura, es dividendo. Dividendo. Y a esta figura de acá se le llama divisor. Divisor. ¿Sí? Entonces tengo un dividendo y tengo un divisor. Y por lo tanto, en esta fracción también. ¿Cuál sería en esta fracción el dividendo? ¿La parte de arriba o la parte de abajo? ¿Qué creen ustedes? Acuérdense, el dividendo es lo que vamos a repartir. Ya sea pasteles, ya sea tomates, cebollas, bananos, es lo que vamos a repartir. Maíces. ¿Y cuál es lo que vamos a repartir? ¿Será lo de acá arriba o será lo de acá abajo? Lo que vamos a repartir es lo de aquí arriba, ¿verdad? Por ejemplo, 5 helados. 5 helados. Por lo tanto, lo de acá arriba va a ser el dividendo. Dividendo. ¿Y entre cuántos niños lo vamos a dividir? O sea, ¿a quiénes se les va a dar? A 5 niños. A 5 niños. Por lo tanto, esto es el divisor. Divisor. ¿Sí? Entonces, aparte, como ya habíamos visto que en la fracción, lo de arriba habíamos dicho que es numerador. Numerador. Y lo de abajo es denominador. Pues ahora vimos que el numerador pues no es más que el dividendo. O sea, son iguales, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. El denominador pues también es el divisor. Es lo mismo. Lo único que cuando se habla de fracciones es más común escuchar los términos numerador y denominador y no tanto dividendo y divisor. Pero creo, o más bien dicho, quiero que ustedes tengan claro eso, que básicamente una fracción es una división. Muy bien, entonces, ahora venía el problema. Yo les había dicho que si yo quiero comparar este número 3, por ejemplo, con este 5, ustedes sabrán que el mayor es este, ¿verdad? Si yo quiero comparar este 2 con, por ejemplo, este 8, ustedes sabrán entonces que el mayor es este, ¿verdad? Eso está ya bastante claro. Pero ¿qué pasa con las fracciones? Imagínense entonces que yo tengo la fracción 2 tercios
y la quiero comparar con otra fracción que dice, por ejemplo, 2 quintos. Tengo la fracción 2 tercios, que es esta, y tengo la fracción 2 quintos, que es esta. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál creen ustedes que es mayor? Pues en ese caso está algo difícil, ¿verdad? 2 tercios, 2 quintos, o sea, ya tengo dos números. A lo mejor puedo decir, bueno, ¿dónde está el número que es más grande? Aquí. Hay un 5, seguro esta es la mayor. Pero no es tan así, ¿sí? No es tan así. Y ahora les voy a explicar por qué. Voy a escribir mis fracciones, 2 tercios, y la otra fracción, 2 quintos, ¿sí? ¿Cuál es la mayor de esas? ¿Cómo hago para distinguirlas? Bueno, entonces me voy a acordar de lo que hablé anteriormente. Y lo que hablé anteriormente era básicamente decirles que en la parte de arriba tengo la cantidad de cosas que se van a repartir. Y en la parte de abajo tengo la cantidad de cosas, o más bien de personas. Vamos a llamarle las personas. ¿Entre cuántos se va a repartir? Entonces, si tengo dos dulces, acá, dos dulces, y acá tengo 5 niños, dos dulces y 5 niños, pero tengo que repartir esos dos dulces, ¿sí? Dentro de 5 niños. Eso significa, por ejemplo, acá tengo un dulce y acá tengo otro dulce y van a ser 5 niños. Uno, 2, 3, 4 y 5. Entonces tengo estos dos dulces. Aquí está 1 y 2. Tengo dos dulces y 5 niños. Eso significa que voy a tener que dividir. Voy a tener que sacar un pedacito de acá y se lo doy a este niño. Voy a tener que sacar un pedacito de acá y se lo doy a este niño. Y aquí sobra un pedacito más pequeño. Acá. Voy a sacar un pedacito de este dulce y se lo doy a este niño. Un pedacito del dulce y se lo doy a este niño. Y va a sobrar otro pedacito más pequeño. Estos dos pedacitos yo los voy a juntar y se los doy a este niño. Y así repartí equitativamente los dulces. Pero se dan cuenta que son más la cantidad de niños. Es decir, que por ejemplo, si fueran 8 niños, o sea que si este número no fuera 2 quintos, sino que fuera 2 octavos, siguen siendo 2 dulces, pero ahora son más bocas que alimentar, ahora son 8 bocas que alimentar. ¿Será que el pedazo que les va a tocar, o que les corresponde, más bien dicho, va a ser mayor o va a ser menor? O sea que el pedazo que ellos van a comer de dulce, ¿creen ustedes que va a ser un pedazo de dulce más grande o un pedazo de dulce más pequeño? Y ahí está la clave de cómo poder identificar las fracciones, cuál es mayor y cuál es menor. Si hay un montón de niños y la cantidad de bocas es muy grande y solo tengo dos dulces, ¿sí? Este de acá es menor que este. ¿Por qué? Porque aquí solo tengo a 5 personas que están comiendo, ¿sí? O sea que el pedazo que les va a corresponder es más grande. Pero acá en este tengo a 8 personas, es decir que el pedazo que les corresponde es más pequeño. Y esto siempre creo que es muy importante que ustedes lo tengan claro. 2 tercios tenía y 2 quintos. Siguiendo la misma lógica, en las dos fracciones tengo acá dos dulces y en esta tengo dos dulces, ¿verdad? Por lo tanto, ¿en cuál de las dos, o más bien dicho, cuál de las dos, esta, la izquierda, o esta, la derecha,
es mayor? ¿2/3 o 2/5? ¿Cuál es mayor? Pónganse a pensar. ¿Dónde hay más bocas? ¿Dónde hay más niños que alimentar? Aquí, ¿verdad? Aquí hay más niños que alimentar. Y por lo tanto, si solo tengo 2 dulces, ¿será que el pedazo que les corresponda de dulce va a ser más pequeño o va a ser más grande? Va a ser más pequeño, ¿verdad? Y aquí, donde hay menos bocas que alimentar. Aquí, 3, ¿verdad? Solo son 3. Y siguen siendo 2 dulces. Entonces, ¿en dónde les corresponde mayor cantidad de dulce o un pedazo más grande? Acá, ¿verdad? Les va a corresponder un pedazo más grande de dulce. Y así puedo yo saber qué fracción es más grande o más pequeña. Entonces ahora voy a poder observar esto de otra forma. Voy a hacerlo con un círculo, por ejemplo. Tengo aquí un pastel. Tengo acá un pastel. Y acá tengo otro pastel. Voy a representar la cantidad que dice 2/3. 2/3. ¿Cómo represento eso? Y aquí voy a representar la cantidad 2/5. ¿Y cómo represento eso? Pues tengo el pastel y la parte de aquí abajo, es decir, el denominador, me va a decir en cuántos pedazos se divide este pastel. Entonces este dice que se va a dividir en 3 pedazos. Acá va el primer pedazo, 1. Hago otra división y ahí tengo. Se dividió en 1, 2, 3 pedazos. Siguiendo la misma lógica, ¿en cuántos pedazos se va a dividir este pastel? ¿En cuántos pedazos? ¿Saben ustedes? A ver, piensen. Se va a dividir en 5 pedazos, ¿verdad? Porque el denominador, o sea, la parte de abajo de la fracción, dice que se divide en 5. Por lo tanto, voy a dividir yo este pastel en 5 pedazos. Ahí va un pedazo. Ahí van 2 pedazos. Ahí van 3 pedazos. 4 y 5. Voy a numerarlos. 1, 2, 3, 4 y 5 pedazos. Tengo 5 pedazos. Por lo tanto, si tengo 5 pedazos, este pastel está dividido en mayor cantidad de personas, ¿verdad? O sea, tiene mayor cantidad de divisiones. Bueno, ahora ¿cómo lo voy a representar? Voy a representar el 2/3, dice. Si la parte de abajo, el denominador, era la cantidad en la que se dividía el pastel, la parte de arriba son los pedazos que ya se comieron. ¿Y cuántos pedazos se comieron ya? Dice que 2. Entonces esos 2 los voy a tachar o los voy a pintar. Aquí va un pedazo y aquí va 2 pedazos, ¿verdad? 2 pedazos. Ahora voy a ver acá. De los 5 pedazos en los que yo dividí el pastel, vean, lo dividí en 5 pedazos. ¿Cuántos ya se comieron? 2 pedazos. Entonces se comieron este pedazo y se comieron este otro pedazo. Y así yo puedo representar fracciones con dibujos, ¿sí? Vean entonces, voy a hacer la comparación. ¿Cuál es mayor? ¿2/3 o 2/5? Entonces lo que voy a hacer es ver el tamaño que tiene cada pedazo. Veo acá que el tamaño que tiene este es mucho mayor, ¿verdad? Es mucho mayor que el tamaño que tiene
este pedazo. Esa es una forma de verlo. Pero también lo puedo ver con los pedazos que ya se comieron. Veo que acá en este que dice 2/3 se comieron todo esto. Si se dan cuenta es más de la mitad del pastel. ¿Sí? Pero en este que dice 2/5 que ya se comieron, ni siquiera llega a la mitad del pastel. ¿Sí? Por lo tanto sé que ¿dónde fue donde se comieron más? Donde dice 2/3. Y por lo tanto este es mayor. ¿Dónde fue donde se comieron menos? Donde dice 2/5. Y por lo tanto es menor. Muy bien, chicos, también puedo representar fracciones con otras figuras. Por ejemplo, lo puedo representar con esto. Puede ser un rectángulo. Si yo represento 2/3 acá y aquí represento 2/5, eso significa que este cuadrito, más bien este rectángulo de la derecha, va a estar partido en ¿cuántos pedazos? En 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Este de acá de la izquierda que dice 2/3, ¿en cuántos pedazos va a estar dividido? Va a estar dividido en 1, 2 y 3. Muy bien, entonces esto, lo de acá arriba es la cantidad de cuadritos o de divisiones que se desaparecen o que se comieron, ¿sí? O que ya no están. Y por lo tanto, ¿cuántos ya no están? Son 2. Perfecto, entonces ahí se comieron 2. Ahora acá dice 2/3. ¿Cuántos se comieron entonces? 2. Muy bien. Ahora ya sé cómo representar fracciones con figuras. Por ejemplo, si yo tengo 5 octavos y me dan un cuadro. Y me dicen, represente 5 octavos en un cuadro. Eso significa que voy a tener lo siguiente. Ese cuadro lo voy a partir en 8 pedazos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedazos. Muy bien, ya tengo partido en 8 pedazos el cuadro. Ahora, ¿cuántos se van a ir o cuántos se van a tachar? 5, ¿verdad? Entonces voy a tachar 1, 2, 3, 4 y 5. Y a esta es la representación gráfica de 5 octavos. Ahora bien, ¿importa cuáles de esos voy a tachar? No, no importa, porque yo muy bien pude haber hecho lo siguiente, por ejemplo. Pude haber hecho lo siguiente. Pude haber pintado este de por acá, este de por acá, este de acá, este de acá. Y ahí hay 5 pintados. ¿Y cuántos espacios tiene? 8. Por lo tanto, este de acá es 5 octavos. Pero este de acá también es 5 octavos. Ahora bien, si a mí me dan una figura, por ejemplo, me dan esta de acá, que tiene 4 pedacitos. Y está pintado un pedacito. Y me dicen que escriba la fracción a la que corresponde esa figura. Entonces yo lo primero que veo es cuántos pedacitos están pintados. Y acá está pintado un pedacito. Y luego para el denominador veo
cuántos pedacitos tiene la figura. Tiene 1, 2, 3, 4. Y por lo tanto esa figura es un cuarto. O puedo tener también esto así. Voy a dividir este pastel. Y este pastel tiene estas partes tachadas o pintadas. Y me dicen a qué fracción corresponde. Entonces yo primero veo cuántos pedazos ya se comieron. Se comieron 1, 2 y 3. Por lo tanto es un 3. Y luego, ¿de cuántos pedazos era el pastel? De 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto es 3 octavos. Muy bien, chicos, entonces vamos a tener algunos ejercicios. Esto ya habíamos visto en clase, por lo tanto es un repaso. Vamos a tener algunos ejercicios de esto. Y bueno, el día miércoles les voy a estar dando otra clase, compartiendo con ustedes otra clase para ir abarcando, recapitulando y estudiando temas nuevos. Por favor, repasen, hagan sus tareas y siempre, siempre estén al tanto de lo que nosotros vayamos enviando como profesores. Gracias por todo y hasta la próxima.